Me llamo Rosa Esterimpa, vengo de Mi nombre es Beatriz Córdoba. Cravero, soy de la provincia de Mi Formosa. nombre es Cecilia Staff, soy de Sandra Uruguay. Cambronera. Yo Soy de Córdoba Dina capital. Oviedo, soy obstétrica. Soy de Bahía Blanca. Zelda, soy de Bahía Blanca. Soy Florencia Marteo, soy la coordinadora Yo soy de trabajo Marcela de Frencia, campo de soy la provincia coordinadora de Buenos Aires. campo del monitoreo social en Formosa y en Córdoba. Mi nombre es Dina Cecilia Oviedo, Staff. soy de Bahía Blanca. Me llamo Rosa Esterimpa, Marcela vengo de Frencia, Córdoba. soy la coordinadora de campo. Mi nombre es Beatriz Cravero, soy de la provincia de Formosa y de Bahía Blanca. Desde la IPPF para nosotros es muy importante poder apoyar iniciativas como hacer monitores sociales, porque muchas veces la sociedad civil peleamos para hacer un cambio político, para avanzar en que algo cambie, en que las cosas estén mejor para las mujeres, para nuestros derechos sexuales y reproductivos, y logramos cambiar una ley, cambiar una política, crear un programa y pensamos y festejamos que ya terminó y después nos damos cuenta que en la realidad no pasa, que las cosas quedan en la teoría, en las leyes y después no se aplican. Entonces, con iniciativas como el monitoreo social que estamos haciendo en Argentina, con FUSA y Católicas para el derecho a decidir, lo que esperamos es poder avanzar en saber qué pasa en la realidad. ¿Qué pasa cuando va una mujer a un servicio de salud y dice que quiere terminar con su embarazo? Cuando una mujer ha sido violada y quiere saber cómo puede interrumpir el embarazo y no le cierran las puertas. Y no podemos enterarnos y no podemos saber cómo puede mejorarse una política que tiene el derecho, que tendrían que poder interrumpir el embarazo y que no saben a dónde ir o cómo acudir. Y ahí eso es un problema de implementación de las políticas. El proyecto sobre monitoreo social es un proyecto que surge como una propuesta de IPPF a FUSA y Católicas por el Derecho a Decidir, con el objetivo de evaluar, observar, mirar la aplicación de la guía de interrupción legal del embarazo, que también participó FUSA en su elaboración y que aprobó el Ministerio de Salud. Estas tres herramientas nosotros las armamos, nosotros las testeamos, las capacitamos a las monitoreantes en estas herramientas y se lanzó el proceso del monitoreo. Todo el proceso que nosotros iniciamos con las monitoras creo que es de las cosas más interesantes que tuvo el proyecto, en tanto nos permitió a nosotros, en primer lugar, conocer mucho más el lugar, poder identificar con ellas los lugares en los cuales iban a ser monitoreados y también poder estar seguras que el instrumento que íbamos a aplicar era un instrumento que ellas en cada lugar lo validaban, lo legitimaban y se apropiaban de ese instrumento. Fueron 23 monitoreantes por Formosa, en Córdoba fueron 10, en la provincia de Buenos Aires fueron 10, 5 en Morón, 5 en Bahía Blanca, y en Formosa fueron 23 porque en realidad hubo un aluvión de mujeres que se quisieron sumar. El monitoreo social en Formosa trabajó con gente de la CTA, con gente de la universidad, con gente del movimiento campesino y con efectores de salud. Fue un grupo heterogéneo, porque por un lado había gente que tenía mucho recorrido en el campo social y eran usuarias de salud, y gente que tenía más recorrido académico, incluso tenía experiencia de monitoreos anteriores
y tenían contacto con el sistema de salud desde la posición de efectores de salud. Elegimos a mujeres activistas, feministas, que conocen sobre derechos sexuales y reproductivos y que son integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En Morón, además, son mujeres jóvenes que son partes de Socorristas en Red, Feministas que Abortamos, y acompañan a mujeres que deciden interrumpir sus embarazos con misoprostol. Y en ese sentido tienen mucho conocimiento sobre lo que es aborto y también en los vínculos con efectores de salud. También otro criterio fue el criterio geográfico, que sea de capital y que sea del interior. Entonces se monitoreó capital, tras las sierras y sierras chicas. Elegimos dos lugares. Por un lado nos interesaba monitorear un distrito del conurbano bonaerense por la densidad poblacional y por las problemáticas que tiene esto, y dentro de eso elegimos el municipio de Morón porque es un municipio que hace algunos años viene llevando adelante políticas públicas bastante claras en relación a derechos sexuales y reproductivos, y en particular las consejerías pre y posaborto. Después elegimos la ciudad de Bahía Blanca. Parecía que era interesante poder ver en ese otro contexto qué sucedía con los derechos de las mujeres. Nosotros tratamos, dentro de las actividades que nos propuso el monitoreo, de explicar, por ejemplo, en las entrevistas, muchas cosas del fallo el fallo FAL, ¿no es cierto?, de la Corte, de lo que significa el aborto no punible, y vemos que es recibido con apertura por las mujeres sencillas de los barrios. Me quedé muy sorprendida del nivel de conocimiento de las chicas, que no tienen ni idea, digamos, de la existencia de la ley de abortos no punibles, en primer lugar, digamos. Nada, absolutamente nada. Totalmente sorprendida con respecto a eso. Siempre iba a los dispensarios, los hospitales, como un recurso que no me quedaba otra, y todo lo que me decían era bueno y todo lo que hacían estaba fantástico porque yo no tenía otro recurso. Hoy en día que me toca pararme desde otro lado, vi todas las falencias y todas las cosas y todos los maltratos que yo he pasado en esas instituciones y veo que siguen pasando. Siguen pasando. Lo veo recién ahora cuando me toca hacer una mirada distinta de la situación. Tiene poca cartelería sobre aborto no punible, pero sí tenía mucha cartelería sobre parto humanizado. Allá sobre el tema aborto o aborto no punible no se toca y las aborígenes ahí desconocen. Igual es un tema muy delicado, pero entre todo lo tratamos de hacer en una forma sencilla para que ellos lo puedan entender. Cuando hice ese monitoreo me dije, bueno, voy a hacer como que nunca vine al hospital y soy de un pueblo que no conozco nada. Después lo que hice también fue meterme como en 150 personas que eran las que estaban esperando un turno para ver cómo lo llamaban. Habían pedido un turno capaz hacía 30 días y hoy era el día y el médico no estaba. Entonces también es un tema todo eso, ¿no? Sabemos que cuando somos mujeres y se trata de algo ginecológico no podemos esperar toda la vida. Porque arde, porque duele, porque molesta, porque no sé si estoy embarazada o no. A veces no sé si queremos tener hijos porque tenemos que ser madres o porque realmente queremos tener hijos. Entonces también está bueno esto de charlar con una mujer de 20 y pico años y decirle, no sos una fábrica, sos una mujer. Nosotros hicimos 3 instrumentos iguales para ser implementados de forma homogénea, tanto en Buenos Aires, en Córdoba y en Formosa. Y esos instrumentos que se pensó de manera homogénea, luego se enfrentó con el obstáculo de que cada lugar tenía sus particularidades específicas y que las dimensiones en un lugar podían ser interpretadas de otra manera en otro contexto. Y de la misma manera nos pasó que contábamos con grupos de monitoras muy heterogéneos. O sea, los grupos de monitoras, o sea, no solo entre las 3 provincias, sino dentro de la propia provincia era heterogéneo. Las cosas en común tienen que ver con el estigma que hay en torno al tema del aborto. Formosa es la provincia con mayor índice de mortalidad materna y esto se traduce
en términos del poco acceso que tienen las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos y más aún al aborto. A la vez es una sociedad muy mixta en donde hay distintas etnias indígenas, entonces la diversidad cultural juega de facilitador a veces y juega de obstáculo otras veces. En cambio, en Córdoba, los grupos conservadores tienen mucho poder y mucha fuerza para obstaculizar derechos a nivel institucional. Estamos acá un poco para compartir la experiencia sobre el monitoreo social de las mujeres que acceden a los servicios de salud sexual y reproductiva. Uno de los nudos de trabajo es el tema con los equipos de salud, sobre todo con los médicos puntualmente, que desde su formación no están como preparados para atender este tipo de consultas. Y nosotros lo que tratamos es de que promover un tipo de consulta diferente y no la del modelo paternalista médico hegemónico. Y promover una consulta más integral, poder capacitar a los profesionales jóvenes para que puedan atender a las mujeres con menores resistencias, porque eso es donde encontramos mayor dificultad. Entonces vamos a hacer una capacitación a monitoreantes nuevas, que lo van a hacer las propias monitoreantes debido a su experiencia, y esto es un intento de que el proyecto tenga una sustentabilidad independiente de nosotras, de que las mujeres se lancen a monitorear. Ir sembrando a nuestros hijos, nuestros nietos, esta experiencia que tiene que ser algo interminable, para que cada día las mujeres puedan vivir mejores. Para nosotros ahí es importante entender que la mujer es protagonista y que tenemos que ser las primeras en decir esto no está pasando y esto es lo que tendría que cambiar. Que tomen para sí esta práctica, porque tiene que ver con su propio acceso a un servicio de calidad en relación a lo que existe legalmente y que es su derecho. Esperamos que de este monitoreo surjan recomendaciones basadas en evidencia, basadas en cosas que sabemos que pasaron en la práctica, para poder hablar con los tomadores de decisiones de otro nivel. No solamente es la teoría, decir esto tendría que pasar y sabemos que no pasa de oído, sino que sabemos que no pasa porque fuimos, entrevistamos, conocimos y sabemos que no hay médicos, no hay medicamentos, no se encuentran las personas con la capacitación que tienen que tener, no hay ginecólogos para que nos atiendan, y esto lo sabemos porque fuimos a los lugares. Fue un buen ejercicio de puesta en común de voces, de recoger toda esa información, todos esos datos, y de ganar experiencia no solamente en lo que es una investigación, sino también en una práctica política concreta.